Bienvenidos a Maranta. Hoy vamos a hablar sobre la duda más recurrente que tenemos sobre cómo empezar nuestra rutina de cuidado de la piel. Sabemos que a veces internet y todos estos videos que estamos viendo de cuáles son esas rutinas, ingredientes, productos que debemos comprar o debemos evitar, se vuelve muy agobiante y no sabemos por dónde empezar. Para simplificar todo, les vamos a decir cuál es esa rutina básica que todo tipo de piel sensible, mixta, grasa, con acné pueden usar. Y lo interesante es que a medida que ustedes vayan implementando esta rutina, ustedes van a conocer el tipo de piel y cuando conocen su tipo de piel, la empiezan a evolucionar dependiendo de las necesidades que tengan. Les voy a contar mi experiencia porque yo al principio creía que tenía piel mixta, que es cuando la frente y la nariz es grasa y los lados son secos, y al final me di cuenta que la tenía seca. Yo no usaba ningún producto, ni limpiador, ni crema, ni bloqueador, absolutamente nada. Y como la piel estaba tan seca y le faltaba hidratación, estaba produciendo ese exceso de grasa para poder equilibrar la falta de grasa natural que tenía, pues que necesitaba mi piel. Cuando empecé a implementar cada una de estas etapas, me di cuenta que mi piel era muy seca y con eso ya adapté la rutina para aportar una hidratación extra a mi piel. Todas las pieles deberían tener por lo menos 3 pasos en su rutina. Lo primero es el limpiador, lo segundo es una crema hidratante y el tercero es un protector solar. El limpiador nos va a eliminar todas esas impurezas, exceso de producto de maquillaje, para que los siguientes productos se absorban mejor y además para que nuestros poros no se estén tapando y estemos teniendo problemas como por ejemplo el acné o el exceso de grasa. El limpiador siempre deberíamos usarlo en la rutina de la noche porque es cuando más suciedad tenemos en la cara, nos maquillamos, nos echamos bloqueador, si estamos afuera estamos con la polución y porque durante la noche es cuando nuestra piel se está regenerando. Si ustedes tienen la piel seca o sensible, no es necesario que se la laven en la mañana, solamente por ejemplo yo me la lavo con agua para quitar ese exceso como de grasa que uno está produciendo durante la noche. Lo que debemos buscar en estos productos es que tengan un pH balanceado, eso quiere decir que el pH del producto sea muy similar al de la cara, porque no queremos como dañar ese equilibrio que ya existe y no queremos eliminar la grasa natural que está produciendo la piel, que al final nos puede resecar aún más la piel. Aquí tenemos un ejemplo como este, donde el pH es 5.5. Y lo otro que debemos buscar es que en sus ingredientes, que está normalmente en la parte de atrás o en la caja del producto, no tenga fragancias artificiales o alcohol. Si los tiene, que esté como en las últimas líneas de los ingredientes, que eso quiere decir que normalmente la concentración pues no tiene tanto como de ese ingrediente. El segundo paso es una crema hidratante, que su objetivo principal es como hacer una capa para que no se esté evaporando esa hidratación y esa grasa a lo largo del día. Si ustedes tienen la piel grasa, no vayan a saltarse este paso, porque todas las pieles necesitan esta grasa natural y esta hidratación y que no se evapore durante el día. Lo que pueden hacer si no saben el tipo de piel que tienen o si tienen la piel grasa es buscar uno que sea tipo gel o con una textura ligera para que se absorba rápidamente y no tengan ese problema pues, de sentirse uno brillante o grasoso. Les voy a mostrar un ejemplo de dos como texturas diferentes. El que es tipo gel, a veces uno se vuelve todo tacaño con el producto. Entonces tipo gel es este, como pueden ver es súper ligero, se absorbe súper rápido y lo pueden usar, pueden buscar uno que sea de ese estilo, si tienen la piel grasa, mixta o si no saben. Y si tienen la piel seca, pueden buscar uno que tenga una textura un poquito más densa, por ejemplo este, es que cuando uno lo aplica se ve mejor, miren, se ve como con una textura un poquito más densa, lo que va a aportarle mayor hidratación a la piel. Y el último paso es el protector o el bloqueador solar, que solamente lo vamos a aplicar en la rutina de la mañana. Y este paso es súper importante para proteger la piel del sol y los rayos UV, que son los que causan las arrugas, el envejecimiento prematuro, también las manchas y, en casos más extremos, el cáncer de piel. Entonces, ideal que lo apliquen cada 3 horas, cada 2 o 3 horas. Y la textura es lo mismo que la crema, pueden buscar una textura ligera si tienen la piel grasa o incluso pueden buscar uno que son en barra, que esos son ideales para las pieles grasosas y mixtas porque no dejan
como ese efecto brillante que pueden dejar otros bloqueadores. Entonces acá tenemos uno, por ejemplo, este es de Beauty of Joseon, es súper ligero y lo aplican y se absorbe súper rápido. Entonces pueden buscar uno también ligero para que no les deje esa sensación grasosa. Si queremos avanzar un poquito más nuestra rutina de cuidado de la piel, porque sentimos que nos está haciendo falta un poquito más de hidratación o porque queremos tratar un problema específico de la piel, como por ejemplo acné o por ejemplo si tenemos manchas, les voy a contar de 2 pasos adicionales que podemos implementar. El tónico nos ayuda a equilibrar la piel para absorber mejor los siguientes ingredientes que vayamos a aplicar. El tónico es completamente diferente al agua micelar, entonces no vayamos a confundir estos dos productos. El tónico en la rutina coreana viene como en este tipo como de recipientes, es acuoso, aunque hay unos que son un poquito más, como con un poquito más de textura. Eh, y uno lo puede aplicar con las manos para no desperdiciar el producto. Por ejemplo, este es un poquito más acuoso. Uno creería que no tiene mucho efecto, pero si quieren, pruébenlo y después dejen de usarlo y se van a dar cuenta de la diferencia. Y lo que hace este producto es que, por ejemplo, equilibra la piel y además tiene beneficios adicionales. Por ejemplo, este de Beauty of Joseon es de ginseng y lo que hace es que nos va a ayudar como a regenerar la piel y evitar como las líneas de expresión. Y este que tenemos acá, por ejemplo, que tiene esta textura como más, sí, como más acuosa, lo que hace es que aporta una hidratación extra a la piel. El siguiente paso, que yo creo que la mayoría de gente está obsesionada, es el serum. Y el serum o los sueros lo que hacen es que vienen como en estos recipientes un poco más pequeños, de 30-60 mililitros, y vienen así porque tienen concentraciones mucho más altas de los principios activos para que podamos tratar problemas específicos de la piel. Además, llega a capas mucho más profundas de la piel para poder tratar como esa necesidad. Podemos buscar uno, por ejemplo, para reducir las manchas, que es la vitamina C. Podemos tener otro para como balancear esa producción de sebo para las pieles grasas, que es por ejemplo la niacinamida, que tiene además muchos más beneficios. O podemos buscar uno como genérico que aporte hidratación, como la centella asiática o el ácido hialurónico. Entonces, lo interesante de estos serums es que hay una variedad infinita. La mayoría de las marcas tiene como una gama gigante para diferentes tipos de pieles, diferentes necesidades, si tiene acné, si es piel seca, si es piel sensible. Entonces pueden también implementar como esta etapa que la aplican después del tónico y antes de la crema hidratante. Eso es todo por hoy. Espero que este video les haya servido mucho para empezar como en este viaje de la rutina del cuidado de la piel que es tan interesante. Y si les fue útil o quieren conocer más sobre cómo cuidar la piel, síganos.